A continuación trabajaremos el tema medidas de tendencia central con datos agrupados. Si nos damos cuenta, en nuestro siguiente ejemplo tenemos diferentes datos, los cuales están divididos por color. En este caso color azul y color negro. Pusimos de este lado los de color azul porque van a ser los datos con los cuales nosotros vamos a trabajar toda esta serie de datos que están de color negro. En otras palabras, lo primero que nos van a dar para trabajar con datos agrupados es la clase y la frecuencia. Bien, uno de los primeros requerimientos que nos piden es la marca de clase, identificada por la X o comúnmente se conoce como puntos medios. Este dato lo sacamos de la sumatoria de 5 más 12 dividido entre 2. Nos va a dar 8.5, 13 más 20 dividido entre 2, 16.5 y así sucesivamente con cada uno de los datos de la clase hasta llegar a 45 más 52 dividido entre 2, 48.5. Obtenido este resultado, nos hacen otro requerimiento y es que nos piden que multipliquemos la frecuencia por la marca de clase o punto medio como se conoce. En este caso va a ser 2 por 8.5, 17, 4 por 16.5, 66 y así sucesivamente hasta llegar a 20 por 48.5, lo cual nos da 970. Sigue el otro requerimiento y dice que es los puntos medios menos la media. Y aquí viene algo bien interesante. Para poder sacar la media, nosotros nos tenemos que valer de una fórmula. Y la fórmula de la media es la siguiente. Dice que la media es la sumatoria de todos los datos de f por x dividido n. En este caso los datos de f por x van a ser 17, 16, 269.5 hasta 970. La sumatoria de esto nos va a dar 1841.5 y n está representado por las frecuencias. En este caso la sumatoria de n va a ser 51. Entonces la fórmula de la media nos va a quedar con los siguientes datos. 1841.5 dividido 51. Este resultado nos va a dar 36.11. Bien, el requerimiento dice que va a ser x menos la media. Entonces va a ser 8.5 menos 36.11 nos va a dar 27.61. Luego 16.5 menos 36.11 menos 19.61. Y así sucesivamente seguimos con la serie de los datos hasta llegar a 48.5 menos 36.11 nos va a dar 12.39. Seguido de esto viene y nos dice que tenemos que multiplicar las frecuencias por los resultados de la resta que nos dio x menos la media o los puntos medios menos la media. En este caso va a ser 2 por menos 27.61 nos va a dar menos 55.22. Luego 4 por menos 19.61 menos 78.44. Y así sucesivamente nos vamos hasta llegar a 20 por 12.39, lo cual nos da 247.8. Se puede sumar esto. Comúnmente algunos dicen que el resultado va a ser 0, pero realmente nos va a llegar cerca o se va a llegar a 0, ya que nunca va a ser perfecto, siempre va a ser variante. Y por último tenemos lo que es la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada no es otra cosa más que la sumatoria de las frecuencias. En este caso va a ser 2 más 4, 6, 6 más 11, 17, 17 más 6, 23, 23 más 8, 31 y 31 más 20, 51.
De esta forma hemos explicado cómo se sacaron toda esta serie de datos hasta llegar a la frecuencia acumulada. Otros de los requerimientos que vienen juntamente con esta tabla es encontrar lo que es la mediana. Y para encontrar la mediana nos valemos de la siguiente fórmula. Vamos a borrar acá por cuestiones de espacio. La mediana viene dada por la siguiente fórmula. Dice que es el límite real inferior más n dividido entre 2 menos la frecuencia acumulada anterior dividido la frecuencia por el intervalo. Bien, entonces para esto necesitamos como primer lugar ya tener identificado lo que es n. N en este caso ya dijimos que es 51. Entonces vamos a dividir 51 dentro de 2. Lo hacemos de la siguiente manera. Menos la frecuencia acumulada dividido f por el intervalo. Entonces tenemos que 51 dividido entre 2 nos va a dar 36.5. Bien, continuando con el tema de datos agrupados, a continuación les vamos a explicar cómo sacar la mediana, la moda, los cuartiles y los deciles. De antemano disculpen por tal vez cierto desorden, pues es por cuestión de espacio, pero lo intentaremos hacer de la manera más precisa para no confundirlos. Lo primero que vamos a encontrar en este caso es la mediana, y la mediana viene dada por la siguiente fórmula. Dice que es el límite real inferior más n dividido entre 2 menos la frecuencia acumulada anterior dividido la frecuencia por el intervalo. Ahora bien, sigue diciendo que es 25.5. Este 25.5, ¿cómo lo obtuvimos? Lo obtuvimos de dividir n dentro de 2. N en este caso va a ser, como dijimos anteriormente, 51 y dentro de 2, 25.5 menos la frecuencia acumulada anterior. Venimos acá y nos colocamos en lo que es este espacio. 25.5 nos va a marcar la línea o la columna donde vamos a encontrar la frecuencia acumulada anterior. 25.5 está más próximo a 31 y no a 23, porque siempre el dato va a ser mayor y nunca menor. 25.5 lo encontramos acá. Y como dice que es la frecuencia acumulada anterior, la frecuencia acumulada anterior a este dato va a ser 23. Lo tenemos acá. Dividido dentro de 8, que es la frecuencia, nos venimos hacia acá y nos damos cuenta de que 8 lo tenemos acá en la tabla de frecuencia. De esta manera nos va a quedar entonces 36.5 corchetes 25.5 menos 23 dividido entre 8. Ahora bien, lo que es el intervalo, que es 8, el intervalo lo tomamos de lo que es la clase, ¿sí? Y si nos damos cuenta, ese es el intervalo que hay, puesto que es 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Comenzamos 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. De acá es donde sale nuestro intervalo. Entonces, haciendo la operación, 25.5 menos 23 dividido entre 8 por 8 más 36.5 nos da lo que es la mediana de 39. Siguiendo con el tema, ahora nos piden lo que es la moda. Bien, la moda viene representada por el límite real inferior más delta 1 dividido delta 1 más delta 2 por i. Como habíamos dicho anteriormente, i es el intervalo, ¿verdad? Que en este caso sigue siendo 8. En este caso el intervalo se convierte en una constante, ya que viene siendo el mismo dato.
Bien, ¿cómo sacamos delta 1? Si nos damos cuenta acá, lo que nos está pidiendo es la moda. La moda va a ser el dato que más se repite. En este caso nos vamos a la tabla donde están las frecuencias y nos damos cuenta cuál es la frecuencia que más se repite. En este caso la frecuencia que más se repite es 20. Esa va a ser nuestra moda. Entonces venimos y para obtener delta 1 lo que tenemos que hacer es la moda menos el dato que le sigue, que sería 8. Y luego 20 menos el dato anterior. En este caso ya no tenemos ningún dato anterior, por lo tanto el 20 queda intacto. Entonces vamos a tener que es 20 menos 8 nos va a dar 12, que es el resultado de delta 1, dividido, sigue diciendo delta 1 más delta 2, delta 1 se vuelve a repetir que es 12 más 20, puesto que no tiene con quién restarse, ¿verdad? Entonces venimos y lo colocamos 44.5, 12 dividido 12 más 20 por 8, el resultado va a ser 47.5. De esta forma obtuvimos lo que es nuestra moda. Y ustedes dirán, ¿de dónde sacó el 44.5? El 44.5 es el límite real inferior. En este caso lo ubicamos por la misma moda. La moda acá es 20. Entonces nuestro límite real inferior va a ser 44.5, que es el seguimiento de lo que es la clase. Nuestra clase es 45, va a ser 44.5. Ese es el resultado que tenemos acá, nuestro límite real inferior. A continuación vamos a borrar un poco para tenerlo más despejado. Bien, ahora vamos a obtener lo que son los cuartiles. Los cuartiles, como su misma palabra lo dice, es dividir los datos en 4 partes iguales. Y sigue con la siguiente fórmula, que es el límite real inferior más x bien, siempre dentro de las tendencias de medida central. Ahora vamos a calcular lo que son los cuartiles. Los cuartiles vienen dados de la siguiente fórmula. Dice que es Qx es igual al límite real inferior más x por n dividido dentro de 4 menos la frecuencia acumulada anterior dividido la frecuencia por el intervalo. Bien, esta fórmula viene dada de la siguiente manera. Y vamos a tomar n nuevamente, que es 51. Eso lo dividimos dentro de 4. Nos va a dar 12.75. Ese 12.75 lo vamos a ubicar del lado de las frecuencias acumuladas a su número más próximo. En este caso 12.75, su número más próximo va a ser 17. De esta forma tenemos esa ubicación y nos va a decir cuál va a ser nuestro límite real inferior yéndonos hasta donde está la clase. En este caso quedó entre la fila de 21 y 28. Nuestra frecuencia acumulada anterior va a ser 6. Nuestro límite real inferior va a ser 20.5, el cual lo tenemos ubicado acá. Y la frecuencia acumulada anterior la tenemos ubicada acá. Entonces va a quedar 12.75 menos 6 dividido 11 por 8 más el límite real inferior 20.5 nos va a dar un resultado de 25.4. Ahora bien, nos estaríamos preguntando de dónde salió este 11. Este 11 no es otra cosa más que la frecuencia, y la frecuencia la tenemos acá. Siguiendo con el mismo tema, venimos ahora a calcular lo que son los deciles. Los deciles, si nos damos cuenta, tienen mucha similitud con la fórmula de los cuartiles, solo que en este caso su diferencia es que van a ser divididos dentro de 10.
menos la frecuencia acumulada anterior menos la frecuencia por el intervalo. Entonces venimos y nuevamente tomamos 51, que es n, lo dividimos dentro de 10, nos va a dar 5.1. Ese 5.1 lo volvemos a ubicar otra vez al número más cercano. En la frecuencia acumulada va a ser 6. Entonces acá tenemos nuestra ubicación 6, el cual también nos va a dar el límite real inferior, el cual va a ser 12.5. Lo tenemos ubicado acá. La frecuencia acumulada anterior va a ser 2, ya que nos están ubicando acá y dice que es la frecuencia acumulada anterior, va a ser 2. Entonces 5.1 menos 2 dividido dentro de 4, 4 va a ser la frecuencia, la tenemos acá. Ese resultado lo multiplicamos por 8 y luego ese mismo resultado se lo sumamos a 12.5 y el resultado final va a ser 18.7. De esta manera concluimos con lo que son las medidas de tendencia central en una tabla de distribución de frecuencias con datos agrupados, lo cual ya pudimos calcular media, mediana, cuartiles y deciles.